Buenas noches, mis amados hermanos, en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Agradecido siempre con el Señor porque el Señor hace las cosas y para esta noche también de poder compartirles. Es un privilegio, ¿no? Estar en el Señor, de que cada día nos siga ministrando con su palabra y nos siga edificando a través de su palabra. Y qué maravilloso realmente, ¿no? Aún cantarle al Señor y alabarle en Él, ¿no? Ministrarle en su presencia. Y mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de Cristo, acerca del, de perseverar en el Señor. Amén. Para esto les quiero invitar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y solamente no eh, ver y entender las escrituras cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me ha dado en estos tiempos el Señor de poder ver a las doctrinas de muchos creyentes, ¿no? Que no están establecidos en Cristo mismo, están establecidos en cosas que no es, ¿no? En cosas materiales, así como la organización, o se han separado por nombres. Entonces, dice la palabra del Señor que los apóstoles, ¿no?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y sabemos que los apóstoles perseveraban en Cristo, porque ellos habían vivido por 3 años, han estado con Cristo, ¿no?, juntamente, compartiendo, aprendiendo de la palabra, en la comunión con otros, ¿no? Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esto es lo que ellos aprendieron, perseverar en la doctrina. ¿Por qué tal vez les comparto esto? No sé si allá, pero aquí en Perú hay muchas religiones que han salido, ¿no?, enseñando a muchas personas, pero hablando de un poco de la palabra de verdad, pero para engañar a muchas personas. Dice la palabra del Señor que es muy importante, ¿no?, que perseverar en la doctrina de Cristo. Para esto les quiero invitar en el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 11, dicen: Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero, ¿no?, decir a la iglesia que hoy en día han hecho separaciones. Yo no sé, ¿no? Pero aquí en Perú yo veo constantemente de que muchos creyentes o llamados creyentes de la iglesia tradicional, comparten, ¿no?, que si hay apóstol en la iglesia donde congregas, hay pastor, hay profeta, como si Cristo fuese dividido, ¿no? Pero en realidad Cristo no está dividido, Cristo es uno. Y si nosotros preguntaríamos, ¿no?, ¿quién es apóstol? ¿Quién es profeta? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los profetas? Todos ellos están en Cristo. Cristo es, ¿no?, como profeta, hablando a través de cada uno de su cuerpo, ¿no?, en su cuerpo, hablando por el hermano, por la hermana y por cada uno de nosotros, porque nosotros hemos venido también a ser discípulos del Señor. Y ahora dice que Él mismo constituyó. No hay hoy en día yo veo no mucho que tal hermano ha sido nombrado como pastor, tal hermano es apóstol porque se graduó en una instituto bíblico, una universidad, ¿no? Pero tienen normas escritas por humanos, ¿no? Pero en el Señor dice que el Señor mismo ha constituido apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, nosotros hemos sido constituidos por Cristo. La iglesia y toda la congregación ha sido constituido por el Señor mismo. No nos ha constituido una organización, no nos ha constituido ningún hombre para que nosotros tal vez agrademos al hombre, sino que tenemos que centrarnos en él, porque hemos sido constituidos por Cristo. Ahora dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Esto Dios ha constituido para perfeccionar a los santos, a los creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del Señor? Que Él nos invita a participar de la obra del Señor. Ahora, continuando, dicen, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros vamos a ser edificados, ¿no? En el ministerio del cuerpo de Cristo. Ahora, hemos sido instituidos por el Señor, porque Él mismo nos constituyó, dice, para perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es en un conocimiento, ¿no? Que lleguemos a la unidad de fe, que todos podemos creer como Dios cree, ¿no? Entonces, podemos ver como Dios ve. Ahora, el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un crecer, ¿no? Donde nosotros podamos ver y conocer y realmente llegar a esta estatura. Es un crecimiento donde la iglesia va a poder llegar a la plenitud de Cristo, o sea, el todo de Cristo. Entonces, hemos sido establecidos los ancianos para el ministerio de la obra del Señor. Ahora, en Efesios 2:13 dice, ¿no? Pero ahora dice, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que nosotros éramos antes, ¿no? Estábamos lejos de Cristo. Hoy hemos sido constituidos cercanos a Dios, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fuera de Cristo estábamos separados. Esto que muchas personas por veces no entienden, ¿no? No tienen abiertos los ojos espirituales, su mente está embotado, como dicen hebreos. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, no es que Cristo está dividido, no es que el apóstol es otra persona, el evangelista es otra persona y el profeta es otra persona y cada uno va en diferentes direcciones. Si nosotros vamos a las escrituras, Él nos va a unir porque Él se manifiesta como apóstol, Cristo apóstol en una hermana, Cristo apóstol o Cristo evangelista en cada creyente, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta en nuestra vida, ¿no? Algunas veces el Señor me ha usado como maestro. Me he sentado, ¿no?, a enseñar a los hermanos, pero algunas veces Él me ha usado como evangelista, ¿no? Les he exhortado, les he llevado con la palabra. Entonces, algunas veces quise profetizar, ¿no? El Señor puso palabras en mi vida donde quise declarar las escrituras. Entonces, es Cristo obrando en nuestras vidas. No es que Cristo está separado. Ahora, en Efesios cuando leemos, dice,
que nosotros en otro tiempo estábamos, no estábamos en Cristo, ¿no? Estábamos lejos, pero a través de la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos a Él. Ahora, el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz. Qué maravilloso que nosotros podemos participar de esa paz, de esa tranquilidad de que Él nos trae a nuestras vidas, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ciertamente, ¿no? Nosotros cuando leemos en las Escrituras, el pueblo escogido eran los judíos, pero lejos de ello estábamos nosotros porque éramos gentiles. Pero Cristo, esta separación de ambos hizo uno con su sangre. Ahora dice, ¿no? Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Qué maravilloso que Cristo nos ha unido, ¿no? Ahora, como miembros de Cristo, hemos venido a participar del cuerpo de Cristo. Aun esto implica mucho de lo que nosotros hemos venido a Cristo, a pertenecer al cuerpo mismo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, aún el Señor se viste de esa gloria, de esa santidad, y ya no estamos divididos, ¿no? Sino que somos un cuerpo en el Señor y revestidos de su santidad. Él nos ha santificado porque Él es santo y hizo unión esta, ¿no? Esta separación derribó las enemistades. Ahora dice, ¿no? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora en el verso 16 dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Qué maravilloso. No solo que nos ha unido, sino que también nos ha hecho aceptos a Dios. Nos ha reconciliado con Dios. A ambos, dicen, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El verso 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios no está dividido. Por el mismo espíritu nos ha llevado al Padre. Ahora dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto me ministró mucho, ¿no? De poder ser parte del cuerpo de Cristo, de pertenecer en el cuerpo de Cristo, ¿no? Hemos venido a ser familia de Dios. Y San Juan dice, ¿no? 1:12 más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra es muy extensa, donde realmente nos ha llevado a Él. El verso 20, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, quien nos ha dado, ¿no?, para ser edificados en Él, para ser constituidos en Él. Ahora el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es la palabra de Dios que nos ha llamado a nosotros para ser participantes de la obra del Señor y que crezcamos a la estatura del Señor. Y
Esto me llamó mucho porque realmente hay muchos creyentes aquí en Perú que lo toman como una separación aún lo que el Señor ha constituido. Y ahora vemos en Gálatas 1:1, cuando dice el apóstol Pablo, dice, Pablo, apóstol, no de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Nosotros no hemos sido elegidos por una persona o elegidos por una institución, no hemos sido nombrados, ¿no? Diciendo que somos apóstoles, ¿no? El Señor mismo y el apóstol Pablo va a hablar a la iglesia muchas veces enseñando esta doctrina a todos los creyentes. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, no constituido ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. En primera de Corintios 3:4 dice la palabra de Dios, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Este problema estaba ocurriendo también en la iglesia de Corintios. Uno decía que yo soy de Pablo, el otro decía que yo soy de Apolo, como hoy veo aquí, ¿no? Que otros dicen yo soy de tal organización, yo soy de tal organización, entonces como que están separados del Señor, como están fuera del Señor. Pero el apóstol Pablo dijo, no, el verso 5 dijo, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, es según lo que a cada uno concedió el Señor. Estaba dando en entender el apóstol Pablo y que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Qué maravilloso que el apóstol Pablo estaba llevando a la iglesia a volverse al Señor, a volverse a esta doctrina, ¿no? Ahora el verso 7 dice, ¿no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El Señor, ¿no? Nos ha llamado a madurar, como leíamos ¿no? anteriormente, a llegar a la unidad de Dios, a la estatura de Dios. Y ahora el crecimiento vamos a recibir de parte del Señor. El verso 8, el que planta, el que riegue, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dicen, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué maravilloso nosotros podemos ver que el apóstol Pablo estaba llevando a la iglesia, estaba dando a entender de lo que nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, nosotros también hoy en día, ¿no? Hemos venido a participar de su cuerpo y también, ¿no? a, a reconocer que realmente hemos sido elegidos por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. En Gálatas 3:22 dice, mas la escritura lo encerró, dice, todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y realmente me falta palabras de poder explicar, ¿no? De que en Cristo hemos venido, ¿no? Hemos sido justificados. Pero ahora el verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Este es lo que mencionaban. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo.
Aún el cuerpo podrá tener defectos, pero cuando una persona se viste, no se nota el interior, ¿no? Donde estaba el defecto. Y cada uno de nosotros hemos venido a participar y hemos sido revestidos, ¿no? Con la santidad del Señor, con lo que el Señor es. A nosotros nos ha injertado en su cuerpo y Él se viste, ¿no?, de pureza, Él se viste de santidad. Ahora dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. No podemos hacer separación, ni impedir a los hermanos ni a las hermanas, ¿no? Ya no por su razón social o no sé, ¿no? Por su condición económica, no podemos decir, ¿no?, nada. ¿Por qué? Porque en el Señor hemos sido constituidos y todos hemos venido a ser parte en un cuerpo. Ahora, eso es lo que dicen, ¿no? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el libro de Hechos 20:17 dice el apóstol Pablo hablando otra vez. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y vemos, ¿no? Aquí, ¿no? Eran ancianos que se ocupaban de la grey de Dios. No era uno, era varios, ¿no? Porque aquí habla de varios. Y él dice, ¿no?, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto que hace ver que nosotros también somos varios para la edificación del cuerpo de Cristo. No es uno, como muchas veces en diferentes lugares han puesto, ¿no?, uno, él es pastor y ya se dedica todo a hacer las cosas, no, sino que Dios ha establecido varios dones en la iglesia para la edificación del cuerpo. Ahora vemos, ¿no?, en el mismo 20, en el verso 31, dice, por tanto, acordaos, dice el Señor, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que teniendo poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué maravilloso el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo estaban? Estaban 3 años. En 3 años ellos ya habían madurado, habían sido fundamentados. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. En 3 años, ¿no?, la iglesia había sido ya, ¿no?, encomendado, pero durante este tiempo ellos habían recibido la palabra del Señor, habían recibido de que este fundamento, ¿no? Ahora le estaba diciendo el apóstol Pablo que cada uno, ¿no?, puede sobreedificar y daros la herencia. Eso es lo que dicen, que tiene poder sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. En Hebreos 5:11 dicen, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto el apóstol Pablo estaba exhortando, que ya, debiendo ya de ser maestros, ¿no?, necesitamos otra vez de la leche espiritual. Entonces, ahora dicen, esto es difícil, dicen, porque ya debiendo ser ya maestro, ¿no?, y tanta paciencia el apóstol Pablo tuvo, ¿no?, para enseñar y volverles a decir a la iglesia. Acerca de esto tienen mucho que decir y difícil de explicar,
porque otros no querían madurar en el Señor. Ahora dice, porque debiendo ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y no sé, ¿no? Veo a veces aquí en diferentes lugares que a veces tienen muchos años de creyente y aún no han entendido la palabra. Y cuando abrimos las escrituras, es como, es como una palabra nueva que tú le estás trayendo. Entonces, ellos no pueden entender, ni tampoco quieren entender. Pero hemos sido llamados, cada uno de nosotros, de poder enseñar las escrituras. Ahora, dice, ¿no? El verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto podemos hablar. Hoy en la mañana compartía con un hermano, es predicador, ¿no? Que lleva la palabra, pero cuando hablamos las escrituras, está fuera de las escrituras. Yo le llevé con las escrituras y como que no quería entender, pero la palabra se ha dado a conocer al hermano. Entonces él pudo ver qué tan lejos estaba de la palabra, porque había sido instruido en cosas que no estaban en las escrituras y haciendo locales, ¿no? Pensando que la iglesia es un local y haciendo detalles dentro de este local y pensando que esto agrada al Señor. Entonces, cuando yo llevé con las escrituras, ¿no?, a decirle que la iglesia es el cuerpo de Cristo, reunidos conjuntamente y cada uno en particular, él no quería aceptar, pero realmente la palabra de Dios ha sido revelada en su vida y se quedó contento, agradecido con el Señor. Y es necesario que la palabra de Dios sea predicado, mis amados hermanos, en diferentes lugares de estas cosas, porque aún hay estas deficiencias de que muchos no han recibido la palabra como debe de ser. Ahora dice, no, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Señor nos habla aún de los sentidos y nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos, ¿no? El oído, la vista y el gusto. Todos estos detalles, el Señor nos está diciendo, ¿no?, que tenemos que madurar en estas cosas. Ahora en Apocalipsis dice, ¿no?, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque el Señor va a hablar, ¿no?, va a volver a hablar a cada uno de nosotros. Y quisiéramos avanzar un poco más, ¿no? En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1, dicen, por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis sido, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha dado para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y qué maravilloso, el Señor quiere que llegamos a esa unidad, a la plenitud de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo estaba instruyendo a la iglesia de que esta revelación sea declarado, ¿no?, del ministerio, ¿no?, como él había recibido del Señor. Y la iglesia no estaba entendiendo esta, pero el apóstol Pablo repitiéndole vez tras vez, ¿no? Ahora dice, leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5 dice,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta palabra ha llegado a nosotros. La revelación de su palabra vino a nuestras vidas porque Cristo nos alumbró nuestro entendimiento, nos abrió nuestros ojos espirituales de poder ver, de poder entender. Ahora, el verso 6 dice que los gentiles, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y esto estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que el apóstol Pablo había sido constituido también, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. En Hechos capítulo 20, verso 28, dice la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros mismos, ¿no? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Señor nos hace ver, ¿no?, que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos, tener cuidado, ¿no?, por nosotros mismos primero, y luego ¿por quién? Por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Yo no sé si el Señor te pone responsabilidad, pero dice que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y por todo el rebaño. Esto me llamó mucho cuando un hermano compartió, y tal vez muchas personas no sabemos, los que no cuidamos, no apacentamos las ovejas, pero cuando una persona ama sus ovejas naturales, sus corderitos, ellos las cuidan con amor, no les permite, ¿no?, que ninguna cosa les hace daño. Esto podemos ver en David, ¿no? David era pastor de ovejas, entonces él cuidaba, ¿no? Leyendo en la Biblia, ¿no?, vi que dice, él se presentó al rey y dijo, ¿no?, yo quitaba, fuese oso, fuese león, yo quitaba de la boca del oso, de la boca del león, yo arrebataba mis corderos, y Dios me ha guardado aún de ellos. Este filisteo será como uno de ellos. Y yo pude entender cómo aún él apacentaba con amor a los corderos. No quería perder. Él cuidaba porque le amaba. Y también el Señor nos dice, apacentar de la grey de Dios. Tenemos que apacentar con ese amor a los creyentes, a los que realmente están en el Señor. Ahora dicen que el Señor mismo lo ganó con su propia sangre. Y tendría mucho que hablar, pero hay muchos textos que le estoy obviando por el tiempo, porque sé que la hora se va rápido. Y quisiéramos leer en Primera de Timoteo 3:1, dice la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aún esto el Señor dice, ¿no?, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego vamos a ver, ¿no?, todos los requisitos que el Señor nos va a llevar. Pero ahora en Hechos 14:23 dice la palabra del Señor: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Habían sido instituidos por quien constituyó por el Señor en cada lugar. En el mismo libro de capítulo 13, verso 2 dice, ¿no?, ministrando estos al Señor
y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor. Hemos sido instituidos por el Señor para, dicen, para Él, porque dicen que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia que Él no es elegido por hombres. Y aquí en Hechos vemos, ¿no?, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando al Espíritu Santo, ¿no?, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para la obra de su ministerio. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que el Señor les haya edificado o les ha dado palabras. Que el Señor me los bendiga. Continuamos con la reunión. Amén.